Venga gente, quiero empezar rapidito porque, mientras estaba en internet, estaba leyendo algo que me llamó la atención, que la creadora de Xbox está lanzando una crítica a Sony diciendo que deje hacerle daño a los jugadores, que no sé qué más, etcétera, etcétera, etcétera. Unos lloriqueos infantiles que sorprendentemente me hicieron llamar la atención para hacerle un video. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel el León. Y este video es como una especie de continuación al video anterior que hice sobre el supuesto DRM que implementó Sony, que por cierto, se los dejaré en un comentario fijado para que lo vean y así entiendan todo. Y sin alargar más la introducción, comencemos. Esta crítica es demasiado extraña para mí. Por un lado, entiendo que Sony cometió la falla en no informarse, que de hecho, eso ya lo había explicado en este video, que se los dejaré aquí para que lo vean. Pero creo que esa crítica de Laura Fraier fue muy exagerado. En parte porque ese DRM era para solucionar un problema, porque le robaban a Sony. El trasfondo real de la medida era combatir un método de fraude y no imponer un sistema draconiano de conexión obligatoria perpetua. Sin embargo, la dura crítica de Laura Fraier realmente no se centró en la herramienta técnica de seguridad en sí, sino en la pésima gestión de comunicación de Sony. El conflicto se originó y escaló por las siguientes razones. El motivo técnico real era por fraude de reembolsos. El cambio en el backend se implementó para cerrar un exploit utilizado en consolas modificadas o mediante vacío legal. Algunos usuarios compraban un juego digital, desconectaban su consola por completo de Internet, y de inmediato solicitaban un reembolso legal desde la web. Así, recuperaban su dinero mientras la consola, al estar desconectada, mantenía la licencia activa para jugar gratis indefinidamente. Emitir una licencia temporal de 30 días al comprar el juego. El sistema requiere una única verificación online tras expirar el periodo de reembolso, para transformar esa licencia inicial en permanente. Una vez hecho este único chequeo, el juego se puede disfrutar de forma offline para siempre. Aunque la intención de Sony era legítima para proteger su negocio, Fraier apunta a que los cambios silenciosos siempre salen mal. Sony aplicó esta modificación en las interfaces sin avisar a nadie. Cuando los usuarios de PS4 encendieron sus consolas y vieron de golpe un contador de 30 días de expiración en los juegos que acababan de comprar con su dinero, cundió el pánico colectivo. Ante el silencio inicial de la empresa, la comunidad asumió lo peor, que PlayStation estaba implementando un DRM obligatorio recurrente, al estilo del polémico anuncio de Xbox One en 2013. Durante los primeros días de la crisis, los propios agentes de soporte técnico de PlayStation daban respuestas contradictorias o confirmaban erróneamente que las licencias requerían Internet cada 30 días obligatoriamente. Esto alimentó aún más las teorías conspirativas antes de que un portavoz oficial aclarara la verdad a medios como GameSpot. La medida era un parche de seguridad lógico para evitar estafas. Pero, tal como señala la fundadora de Xbox, la incapacidad de Sony para mandar un mensaje claro desde el primer día transformó una simple actualización de seguridad contra la piratería en un escándalo mediático innecesario. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una hipocresía, que no Xbox sufre de esos problemas, pues obviamente sí, el cual es el pan de cada día. Esto para mí es un fallo de lógica en la crítica, acusar a una plataforma de implementar DRM de forma cuestionable, cuando vienes de la compañía que prácticamente cimentó el DRM moderno en consolas. Resulta irónico. En 2013, Microsoft diseñó la Xbox One específicamente alrededor de un DRM estricto. Exigía conexión obligatoria cada 24 horas y bloqueaba de forma nativa el préstamo o reventa de discos. Xbox es, hoy en día, la plataforma que más depende de los servidores de licencias activos. Una consola Xbox Series X o S completamente desconectada de Internet no permite configurar el sistema por primera vez, ni iniciar muchos juegos físicos debido a que los discos suelen requerir una descarga digital obligatoria para funcionar. A pesar del ecosistema restrictivo de Xbox, la crítica de Fraier no se enfoca en la ética del DRM, sino en estrategia corporativa y relaciones públicas. El reclamo principal es que Sony metió el cambio a escondidas. Al no publicar una nota de prensa explicando que querían detener el fraude de los reembolsos, permitieron que los usuarios vieran contadores de expiración y entraran en pánico. Ella menciona que la antigua Sony ganó la generación de PS4 precisamente usando el marketing de "nosotros no les ponemos DRM" en contra de Microsoft. Para Fraier,
Que Sony ahora actúe con el mismo secretismo que arruinó a Xbox en 2013 es un error táctico absurdo. La diferencia técnica entre ambas plataformas, a nivel de software, es que el sistema implementado por PlayStation terminó siendo menos restrictivo que el de su competencia. Tras la crisis, aclararon que solo requiere conectarse una única vez por juego. Una vez verificada la licencia digital tras el periodo de reembolso, el juego es tuyo de forma offline permanente. En Xbox, su sistema de consola principal, Home Xbox, funciona bien offline, pero las constantes actualizaciones del sistema y la arquitectura de Smart Delivery obligan a pasar por el servidor de Microsoft con mucha mayor frecuencia para validar los títulos. La crítica tiene dos caras de la misma moneda. La crítica técnica es hipócrita porque Xbox inventó el estándar restrictivo actual. Sin embargo, la crítica comunicativa es certera. Sony arriesgó su reputación gratis por no saber explicar una medida antipiratería común. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta otra cosa. La crítica ignora por completo que la mayor parte de los que provocaron el escándalo fueron mayormente los hackers y piratas de la comunidad. Ese es un punto clave que cambia todo el panorama y que la mayoría de los medios omitieron. Los primeros en hacer saltar las alarmas y difundir el pánico colectivamente fueron precisamente los grupos dedicados a la modificación de consolas y la piratería. Este sector de la comunidad fue el más afectado y el que inició el escándalo por motivos muy específicos. El nuevo sistema de licencias temporales de 30 días se diseñó específicamente para combatir a quienes usaban consolas modificadas con custom firmware. Estos usuarios descargaban un juego de forma legítima, clonaban la licencia localmente en su almacenamiento, o modificaban los archivos del sistema para congelar el reloj interno y luego pedían el reembolso. Al exigir una validación online única tras el periodo de devolución, PlayStation inutilizó por completo este método automatizado de piratear títulos recién lanzados de la PlayStation Store. Al verse descubiertos y perder su mina de oro, ciertos sectores de la escena de la piratería compartieron capturas de pantalla de los contadores de expiración de 30 días. Sin embargo, lo presentaron maliciosamente ante el público general como si fuera un DRM abusivo que afectaría a todos los usuarios legales por igual. Utilizaron el miedo legítimo de la gente a perder sus compras digitales para camuflar su molestia por el parche de seguridad. Lograron que el jugador promedio comprara la idea de que PlayStation te va a quitar tus juegos, cuando en realidad solo le estaban quitando el acceso a los tramposos. Aquí es donde la crítica de Laura Fraier pierde fuerza y muestra su desconocimiento técnico de la situación real. Fraier evaluó el problema desde la superficie corporativa, asumiendo que era un descontento orgánico de los consumidores comunes, como ocurrió con el caso de Helldivers 2 y la obligación de usar cuentas de PSN. Al no mencionar que el detonante fue un grupo de hackers esparciendo desinformación para defender un exploit de robo, su crítica de que Sony actuó a escondidas peca de ingenua. Ninguna empresa de tecnología detalla públicamente las notas de un parche de seguridad antipiratería antes de lanzarlo, ya que eso le daría ventaja a los mismos hackers para evadirlo. En conclusión, el escándalo no nació de una base de jugadores legítimos asustados, sino de una comunidad de modificadores que vio su negocio interrumpido y logró manipular el flujo de información en redes sociales para que pareciera una injusticia comercial. Sony no gestionó una crisis contra sus clientes, gestionó una campaña de desprestigio orquestada por los mismos que le estaban robando. Ahora volveremos a hablar de esa comparación con la actualización de Sony con el tema de la Xbox One en 2013, ya que aquí hay una diferencia muy grande que separa a ambos mundos: el motivo de origen y la intención corporativa. Mientras Sony implementó una medida reactiva de seguridad para defenderse de un delito financiero, la Xbox One de 2013, bajo el mando de Don Matrick, intentó imponer un modelo de negocio agresivo por pura ideología corporativa. Las distinciones clave entre ambos sucesos demuestran por qué la comparación es injusta. Microsoft no estaba respondiendo a un problema masivo de robo de software. Don Matrick quería transformar el mercado de consolas, a la fuerza, para beneficiar a las distribuidoras, eliminando el mercado de segunda mano y el préstamo de juegos físicos. La mentalidad de Matrick quedó retratada en su famosa frase: si no tienes internet, tenemos un producto para ti, se llama Xbox 360. No buscaba solucionar un fallo del sistema, buscaba obligar a los usuarios a cambiar sus hábitos de consumo por decreto corporativo. Por otro lado, PlayStation no atacó los derechos del consumidor legal.
La actualización se diseñó exclusivamente para frenar un vacío legal explotado por hackers y estafadores que robaban dinero real mediante contracargos y devoluciones falsas. A diferencia de la Xbox One, que bloqueaba la consola entera si no se conectaba cada 24 horas, el sistema de Sony solo requiere una milésima de segundo de conexión una única vez, para validar el juego de por vida de forma offline. Los analistas que compararon ambos casos cometieron un error analítico severo. El error de Don Matrix fue comercial y filosófico, el error de Sony fue puramente comunicativo al no explicar un parche técnico de ciberseguridad. Tratar la medida de Sony como un ataque al jugador es ignorar que las empresas tienen el derecho legal y financiero de proteger sus tiendas digitales contra el fraude organizado. Es imposible meter en la misma bolsa un mecanismo de defensa contra robos digitales y el capricho corporativo de un directivo que casi sepulta la marca Xbox, por obligar a la comunidad a estar siempre conectada. Otra cosa que me inquieta mucho es que justo ahora, y sobre todo, alguien asociado a Xbox lanzara esa crítica. Ojo, no estoy acusando a nadie de oportunista, pero aún así, me pareció muy conveniente que lance esa crítica en la cima de la polémica cuando ya se aclaró todo. Emitir una crítica tan dura sobre la supuesta mala gestión de licencias digitales de la competencia resulta contradictorio, sobre todo cuando vienes de la empresa que consolidó las restricciones más fuertes en la actualidad. Si hoy en día desconectas por completo una Xbox Series X o S de Internet, la consola pierde muchísimas funciones y capacidades de validación de juegos en comparación con la PS4 o PS5, un hecho que estos críticos convenientemente omitieron. Al lanzar la crítica en ese preciso momento, se ayuda a perpetuar la falsa narrativa de los fanáticos más radicales de que PlayStation es el enemigo del jugador, desviando por completo la atención de los problemas de DRM y la pérdida de propiedad digital que ocurren todos los días en la plataforma Xbox de manera silenciosa. Como dije antes, yo no estoy tratando de acusar a nadie de oportunista. Bueno, seguramente si lo hago, los fanboys de Xbox me atacarán bien feo. Simplemente lo que quiero decir es que es bastante conveniente que haya lanzado esa crítica en el momento exacto. ¿Y qué podemos concluir de esto? Esta crítica tiene sus puntos negativos y acertados. Por un lado, la crítica es hipócrita por todo lo mencionado anteriormente de que viene de alguien asociado a Xbox que estandarizó el DRM. Y por otro lado, tiene razón de que Sony también tiene la culpa, porque no dio un comunicado a tiempo y permitió que este alboroto creciera. Bueno, el video lo dejo hasta aquí. Estoy seguro de que debe haber más cosas sobre este tema que seguro me pase por alto sin darme cuenta, pero trataré de informarme lo mejor posible. También dejaré el link a mi anterior video, para que lo vean, y la página donde leí esta crítica. Y antes de irme, en mi canal secundario, Ángel el León TV, no solo los capítulos de la primera temporada de Lirel Tales están ahí, sino que la serie de Crash Bandicoot ya se estrenó. De hecho, el capítulo 2 se estrenó ayer. Pueden verlo, ya está disponible. Y eso es todo. Den like al video y suscríbanse y compártanlo con sus amigos y familiares. No tengo nada más que decir. Soy Ángel, el León. Y nos vemos hasta la próxima.